Buenas tardes. Bienvenidos al primer seminario online del ciclo titulado Plan de Recuperación de Europa, Innovación, Empleo y Movilidad, organizado por CEBE en colaboración con la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en Bélgica y el patrocinio de la Fundación Ramón Areces. Esta tarde vamos a abordar las herramientas institucionales, los programas y las medidas dentro del contexto actual en torno al Plan de Recuperación para Europa desde distintos puntos de vista. Y para ello, hoy tenemos como panelistas a Román Arjona, economista jefe y jefe de unidad de estrategia de I+D+I y prospectiva de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea. Buenas tardes, Román. Además, tenemos a Ignacio Valezcena, responsable de Comunicación y Divulgación de la Unidad de Estrategia de I+D+I y Prospectiva de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y además tendremos al profesor Ramón Torrecillas Samillán, delegado institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Bruselas. Buenas tardes, Ramón. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la intervención de Román y el tema de su presentación va a ser el papel de la investigación y la innovación en apoyo a la recuperación de Europa, planes e instrumentos de la Comisión Europea. Román, cuando quieras. Sí, muchísimas gracias, Laura. Espero ver, aquí tengo la presentación, ¿la veis? Sí, perfecto. ¿Se me oye? Que siempre es una de las frases más famosas de estos últimos meses. Perfecto. Espero que sí. Muchas gracias. Os quería dar las gracias a CEBE por, yo creo, primero, antes que nada, por vuestro gran trabajo de alguna manera, de aglutinamiento e información de la diáspora, por así decirlo, científica española en Bélgica, que yo creo que es un gran trabajo. También hay que hacer raíces en este sentido. Y querría también agradecer a la Embajada y a la Fundación Ramón Areces que, junto con CEBE, pues, nos hayáis invitado a formar parte del evento. Y, por supuesto, pues, muchísimas gracias a vosotras, a Ana y a Laura por haber organizado todo también, y a Ramón por compartir el panel. Soy Román Arjona, soy economista jefe en la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea y estoy aquí con Nacho Valezcena, con el que trabajo mano a mano en muchos de los temas que os vamos a contar hoy. Entonces, mi objetivo era un poco hacer una presentación más, ¿cómo os diría?, más informal, más de andar por casa, sobre cómo Europa se está equipando para la recuperación y, sobre todo, cuál es el papel de la I+D en esta respuesta. Y digo una presentación más informal porque quería más que nada daros algunas nociones sobre la acción que hemos llevado y que hemos puesto en marcha estas últimas semanas, sobre todo, pero también estos últimos meses, para responder a esta crisis en la que estamos todos metidos. Y casi toda la información que os voy a contar es de alguna manera fresca y es de septiembre o los últimos días de octubre, porque el tiempo va súper rápido estos días. Nacho os va a contar algo más sobre Horizonte Europa, porque pensamos también que es importante que una parte de la información que os demos sea sobre Horizonte, porque puesto que es el instrumento financiero más potente que existe en la Unión Europea para dar apoyo a las políticas de I+D, y yo pues intentaré ir saltando de una cosa a otra, contándoos un poco mi perspectiva personal, intentando hacerlo lo más entretenido posible, y no creo que me cueste más allá de 20 minutos, pero bueno, voy a intentar que sean 15-20 minutos máximo. Entonces, lo primero que os quería contar es que, bueno, el 16 de septiembre pasado, o sea, hace más bien poco tiempo de esto, hubo el discurso del Estado de la Unión, de la presidenta von der Leyen, y bueno, pues fue al Parlamento y habló claramente y creo que de manera muy abierta de la necesidad de cambiar de un modelo económico con epicentro en la riqueza a uno que tenga el epicentro en el bienestar. Y esto, que puede parecer una declaración política de alto nivel, yo creo que tiene una importancia muy, muy importante en estos momentos. ¿Por qué? Pues porque Europa está siendo de alguna manera azotada por muchos dilemas económicos, medioambientales y sociales que son muy complejos y que la COVID no ha hecho más que amplificar. Y lo estamos viendo, por ejemplo, que las economías europeas
que estaban de alguna manera menos preparadas para esta crisis, menos resilientes, como nos gusta decir ahora, han sufrido, digamos, daños mucho más proporcionales que los de, o sea, mucho más proporcionalmente que otras economías que sí que estaban preparadas, ¿no? Entonces, yo creo que este cambio de mentalidad al que aludía la presidenta es fundamental. Es lo que Carlota Pérez, que muchos de vosotros me imagino que la conoceréis, una economista de mucho renombre en los temas también de innovación, el otro día la teníamos en un panel y nos dijo, para mí, to save the economy, you have to save the planet. Y yo creo que es una frase que resume muy bien el espíritu de lo que estaba intentando transmitir la presidenta de la Comisión. Entonces, para dar respuesta de alguna manera a, pues a estos cambios, la Unión Europea se está equipando con objetivos muy ambiciosos, ¿no? La propia presidenta anunció que iba a haber un objetivo de 55% de reducción de emisiones. También nos hemos equipado de políticas muy ambiciosas. Todos conocéis el Pacto Verde, la Agencia de Capacidades, o sea, la Agenda de Capacidades o Skills. Entonces veíamos que la I+D+I, quizás a través del programa Horizonte Europa, por supuesto, está preparada para afrontar estos retos. Pero todo lo que quedaba fuera de lo que es el instrumento de financiación de Horizonte Europa iba un poco por detrás, ¿no? Porque teníamos una agenda del Espacio Europeo de Investigación, o ERA, que era del año 2000. Entonces, claro, frente a todos los cambios que han sucedido en estos momentos, la COVID, la crisis y demás, yo creo que necesitamos también que los corresponsables de la política pública de I+D en Europa cambiasen esa caja de herramientas del Espacio Europeo de Investigación del ERA con un enfoque igualmente ambicioso a esos objetivos y a esas políticas que se están poniendo en marcha, ¿no? Y os voy a contar luego un poquito de esto también. Pero tengo dos ordenadores y no sé muy bien dónde estoy haciendo clic. Creo que es aquí. Esto lo acabo de sacar de la internet hace un rato y es un gráfico de una página que es interesante, que es Statista, donde bueno, pues suele haber información sobre economía relevante y bastante actualizada. Entonces, esto viene del 16 de septiembre del último Economic Outlook de la OCDE hace 2 semanas. Y lo que hace es estimar de alguna manera el impacto de la COVID sobre el PIB en 2020. Se espera que el PIB vaya a caer 4,5 puntos sobre el año pasado en el mundo, pero en la Unión Europea el declive que se espera es del 8% del PIB, y estos son datos de la OCDE, y una recuperación solo muy parcial en 2021, ¿no? Si miráis otros países como Italia, México, Reino Unido, hay una caída del 10%. Y sin embargo, lo sorprendente de todo esto es que si miráis abajo todo a China, pues China tiene un crecimiento del 2% pese a haber sido el epicentro de la COVID durante los primeros meses, ¿no? Además, vemos otros datos interesantes, pues que esta caída del crecimiento va a afectar bastante a empresas con más de 20 empleados y que se esperan brechas muy importantes en términos de inversión pública y privada para el año 2020 y el 2021. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Entonces, bueno, yo creo que lo fundamental a tener en cuenta en todo esto es que el mundo ha cambiado de manera desproporcionada. No ha sido solamente la COVID, que por supuesto pues, todos sabemos lo que significa en la práctica, sino también pues, casi se nos han olvidado los chalecos amarillos que estaban en la calle hace unos meses. Se nos ha olvidado la geografía del descontento, ¿no? Como le gusta llamarla a Andrés Rodríguez Pose, que es economía de la London School of Economics. Es decir, hay sitios de Europa que se han quedado detrás, tan detrás que ya prácticamente el catch-up que está teniendo lugar en muchos países de Europa pues no es posible, ¿no? El mercado de trabajo se está polarizando mucho, con muchas diferencias de género, diferencias de salariales, y esto está creando una serie de desigualdades pues, que yo creo que son muy importantes, ¿no? Entonces, la COVID evidentemente ha puesto a prueba, espera que no sé qué he hecho aquí, me parece que... sí, es que esto lo tengo así. Ha puesto a prueba nuestros sistemas sanitarios, el sistema de bienestar, también las sociedades, las economías y hasta el modo que tenemos de vivir y trabajar. Pero si a esto le sumamos los enormes retos globales a los que ya se estaba haciendo frente en Europa, hablamos del cambio climático, hablamos del envejecimiento, de esa desigualdad social y geográfica, pues vemos que la crisis lo que ha hecho es agrandar estos retos y tener una disrupción que yo creo que es sin precedentes y que no conoce además fronteras físicas, ¿no? Ni de naciones, y que está contribuyendo a crear una mayor polarización todavía y dando cancha pues, a populismos muy exacerbados. Entonces yo creo que las buenas noticias detrás de todo esto es que las prioridades de la Unión Europea son muy claras. ¿Cómo hacer frente a esto? Necesitamos una Europa sostenible, digital, resiliente, ¿no?
Y yo creo que no cabe ninguna duda de que la I+D y la innovación están en el núcleo de esa respuesta a todos estos desafíos, ya sean de corto o de largo plazo. Y en la slide tenéis un poco cuáles son las tres grandes áreas en las que creemos que la I+D, la contribución de la I+D es fundamental, ¿no? Una de ellas es que nos permitirá acelerar esas transiciones gemelas ecológica y digital. La I+D es fundamental para lograr esos objetivos del Pacto Verde que mencionaba antes y acelerar esa transición pues, hacia una economía que puede ser más circular, con neutralidad climática, de bajo carbono en Europa. Además, la transición digital no la podemos obviar, pero es más importante hoy que nunca, yo creo, y la I+D pues, puede liderar ese cambio, puede generar más oportunidades para ciudadanos, empresas y gobiernos si tocamos temas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, por supuesto, la electromovilidad y demás. El segundo punto es que además la I+D yo creo que es fundamental para hacer frente a esos retos sociales y como componente esencial de la respuesta de la Unión Europea a la amenaza sanitaria que supone la COVID. Yo creo que todos sois conscientes del esfuerzo que se ha hecho a través de Horizonte 2020 con convocatorias de propuestas generadas de manera muy rápida para hacer frente a la epidemia, a la pandemia, pero además pues, yo creo que se está contribuyendo bastante a avanzar el progreso en áreas como las vacunas, tratamientos y diagnósticos. Pero realmente tampoco se trata exclusivamente de focalizarnos en el tema de salud. Yo creo que hay otros aspectos fundamentales como la I+D en el campo de lo digital, la I+D en el campo del cambio climático, que también pueden contribuir de manera enorme a crear esa resiliencia y esa preparación de Europa frente a la crisis. Y el último punto es básicamente, que tenéis en la transparencia, es que la I+D+I también es fundamental para ese relance, para crear competitividad, crecimiento, para crear empleo, porque se necesita ese sistema europeo de I+D que funcione muy bien y que esté muy bien conectado y engrasado, para que se vea la I+D también no como una política aislada que hace un ministerio o un departamento en cualquier país, sino como parte de un enfoque de gobierno destinado verdaderamente a crear y apoyar esa transición hacia lo verde y lo digital. Aquí me gustaría también deciros pues, que nuestra comisaria, María Gabriel, que la verdad es que bueno, pues está metida en estos temas de manera muy en profundidad, lo dice mucho más elocuentemente que yo y lo veis ahí en la slide. Y yo creo que simplemente os quería poner esta transparencia porque yo creo que demuestra que existe el máximo apoyo político detrás de esto, tanto por parte de la presidenta de la Comisión Europea como por parte de nuestra jefa política directa, María Gabriel. Y esto no solo son, porque la foto hasta ahora ha sido un poco, ¿cómo os diría yo? No, negativa, ¿no? O sea, un montón de retos, de cambios radicales, necesidad de cambiar el enfoque y tal, ¿no? Pero bueno, quería también contaros algo un poco provocador, pero quizás importante también, ¿no? Y es que yo creo que Europa está capacitada para liderar ese papel de la I+D y apoyar la transición ecológica del mejor modo utilizando la I+D, ¿no? Este es un ejemplo de las publicaciones científicas altamente citadas en los campos del cambio climático y de la bioeconomía, donde vemos que la Unión Europea representa el 27% de esas publicaciones científicas altamente citadas en clima y el 27% en economía, y también representa el 24% de las solicitudes de patentes en temas de cambio climático y el 25% en bioeconomía. Estos son datos de un informe nuestro que se llama Ciencia, Investigación e Innovación 2020, que os pasaremos luego el enlace, que es un informe que tiene un montón de información de este estilo que podéis utilizar también para un poco, como se dice en inglés, ¿no? Spread the gospel, sobre la importancia de la I+D+I como motor y como vector de esa transición y transformación de Europa a lo verde y a lo digital, donde creo que partimos de una buena posición. El presupuesto, no puedo pasar por aquí sin hablar del presupuesto de la Unión Europea a largo plazo, lo que conocemos todos como MFF, aunque ya no se llame MFF. En mayo de 2020 la Comisión hizo una propuesta para este presupuesto. Propuso en concreto un plan de recuperación muy exhaustivo, yo creo, para Europa, con dos ejes fundamentales. Por una parte, un nuevo instrumento de recuperación, lo que conocemos como Next Generation EU, que tiene, porque siempre me quedo con las cifras en español, pero tiene 672.500 millones de euros, que se dice pronto, para que Europa pueda transformarse en este continente más sostenible, uniforme, inclusivo y
equilibrado para todos los Estados miembros. Pero además esa parte de Next Generation EU viene arropada por un presupuesto a largo plazo que es muy moderno en comparación con los anteriores, donde hay mucho más peso de políticas como la I+D, en detrimento de otras, aunque quizás no tanto como nos hubiera gustado a algunos, tipo la política agrícola o los fondos de cohesión. Pues es un presupuesto moderno, potente y reforzado para el 21 y el 27, para el periodo del 21 al 27, con el objetivo, pues eso, de poder implementar el Pacto Verde, toda la agenda de digitalización y los temas de salud y de respuesta a la COVID. Todavía queda pendiente la posición del Parlamento sobre estas perspectivas financieras, pero el presupuesto que salía del Consejo Europeo de julio para Horizonte Europa era de 85.543 millones de euros, más unos 5.400 millones de euros provenientes de Next Generation EU. O sea, estamos hablando de un Horizonte Europa que va a tener 91.000 millones de euros en precios corrientes, lo que convertir en el mayor programa de investigación e innovación de la Unión Europea, del mayor programa que nunca haya existido, ¿no? Nacho os va a contar más sobre esto, es que no voy a expandir por aquí, pero sí que os quería pasar una información totalmente reciente, y es que una vez adoptado este presupuesto a largo plazo de la Unión Europea, que será pues de 1,8 billones españoles o 1,8 trillones de euros, como nos gusta decir por aquí, una parte importante de esto son 672.000 millones, y yo parece que trabaje para un programa estos donde dan millones como premio, pero no, ¿sabes? Realmente os quería llamar la atención sobre el hecho de que estos 672.000 millones, que no están destinados a la I+D, sino al apoyo en general de las reformas en los países, van a tener un componente muy importante, en torno al 37%, que van a ir a arropar todo lo que son los objetivos del Pacto Verde. Y un 20% va a estar destinado a apoyar todo lo que es la parte digital. Entonces, según análisis que hemos estado haciendo recientemente, vemos que el potencial de la política de I+D para formar parte de este paquete de reformas nacionales que van a tener que hacer los Estados miembros es importantísimo, ¿no? Yo creo que en torno además al 30% de este presupuesto de Next Generation EU va a ser lanzado a través de deuda verde, lo cual también pues, es una novedad verdaderamente importante en el campo de la economía y las finanzas europea, ¿no? Porque indica ya un cambio como el que está realizando el Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, hacia pues, ser un banco verde, ¿no? Yo creo que prácticamente todas las áreas que están cubiertas por este mecanismo de financiación que forma parte del presupuesto europeo reforzado, que son las áreas que tenéis en la transparencia, prácticamente todas estas iniciativas emblemáticas tienen un componente de I+D+I bestial. España además está muy, muy bien posicionada en muchas de ellas, como la eficiencia energética o el transporte, y yo creo que los planes que ahora van a tener que hacer los Estados miembros entre el 15 de octubre y el mes de abril del año que viene, pues van a tener, quieras que no, que considerar además de manera muy fundamental, ¿no? O sea, yo creo que las reformas que hagan los Estados miembros van a tener que tener al I+D y I+I presente en todo momento. Yo creo que esto es muy bueno, muy bueno en general como contribución a esos objetivos que estamos buscando, verdes y digitales, ¿no? Pero tampoco podía, de alguna manera, acabar mi presentación sin hablaros de algo que ha ocurrido esta semana pasada. Y es que el 30 de septiembre hemos adoptado esa nueva agenda del Espacio Europeo de la Investigación. La idea es básicamente revisitar un poco la agenda del Espacio Europeo de la Investigación para hacerla acorde con los tiempos que están corriendo, ¿no? Porque pensamos que 20 años de existencia desde el año 2000 pues necesitaba esta agenda realmente, o sea que tenemos un revamping bastante notable para que pueda responder a la recuperación y a esas transiciones. Entonces lo que hemos hecho básicamente ha sido, por una parte, dar un overview de cuáles han sido los éxitos y cuáles han sido los cuellos de botella del Espacio Europeo de la Investigación durante los últimos 20 años, lo tenéis en la transparencia. En el campo de los éxitos, pues destacan, por ejemplo, las 47 infraestructuras de investigación europeas que se han podido poner en marcha gracias al trabajo del Foro ESFRI,
o destacan pues esos 7.000 millones de euros que han sido destinados a programación conjunta de planes nacionales de investigación, que son, yo creo que son contribuciones muy relevantes, ¿no? También se han mejorado del mejor modo. Yo creo que esto también ha sentado de alguna manera un efecto llamada sobre las carreras de los investigadores, aunque bueno, pues quizás en algunos sitios más que en otros, pero bueno, a través del portal de Access, de ese charter y code que hicimos sobre investigadores, pues hemos podido ver progresos en varios Estados miembros y también pues, se ha creado la nube europea, ¿no? de ciencia abierta. Sin embargo, si miramos los puntos, los retos en los que tenemos que fijarnos, pues vemos, por ejemplo, que en temas de inversiones, pues Europa sigue muy por detrás. O sea, estamos lejos todavía del objetivo del 3%. Existen grandes brechas en términos de performance de I+D entre los distintos Estados miembros y vemos que muchas de las reformas no son tan ambiciosas como nos gustaría verlas y falta progreso en áreas fundamentales como, por ejemplo, la igualdad de género, ¿no? donde hemos visto que hay progresos pero lentos. Entonces, para hacer frente a todo esto, lo que intentamos es, de alguna manera, poner una agenda en marcha que mejore la calidad y la eficiencia de los sistemas europeos de I+D, porque Europa no es un sistema solo, es el sistema que existe a escala europea, a nivel UE, pero también en el sistema de los 27 Estados miembros. Y entonces yo creo que interoperabilidad, que estos sistemas tengan de alguna manera un enfoque común, pues es muy importante intentar hacerlo en varios ámbitos, incluidas por las carreras de los investigadores, temas de movilidad y atracción de talento y también pues toda la vertiente más de innovación, conexión entre ciencia e industria, que existan los incentivos adecuados para que ésta se realice o simplemente pues todo lo que es mejorar las condiciones marco a la I+D empresarial o las infraestructuras de investigación. Aquí tenéis un esquema de lo que pretendemos con la comunicación, que por supuesto no voy a entrar en detalle, pero simplemente deciros que hay 4 objetivos fundamentales, que son priorizar las inversiones y las reformas, y aquí lo que utilizamos fundamentalmente es una serie de objetivos nuevos para inversión, que os los contaré un poco después. También programación conjunta de programas nacionales y misiones y partenariados de Horizonte Europa, así como, por supuesto, el uso de todo este mecanismo de recuperación del que os estaba hablando antes. Hay un segundo eje que es sobre mejorar la excelencia, porque vemos que hay grandes diferencias entre Estados miembros que deben corregirse. Y entonces, pues ahí incluimos un nuevo paquete de medidas widening participation en Horizonte Europa, pero también pues un mejor uso de la política de cohesión con mayores sinergias con el programa marco y utilización de mecanismos de apoyo a los gobiernos para que puedan hacer mejor sus políticas de I+D. Un cuarto eje es sobre la traducción de todos estos resultados de la I+D en valor económico, pues donde toda la parte del programa marco del Consejo Europeo de Investigación y una nueva política de valorización de conocimiento van a ponerse en funcionamiento a fondo. Y luego tenemos un cuarto y último objetivo, que es profundizar en el espacio europeo de la investigación, completando el espacio europeo de investigación como un mercado único para el conocimiento, haciendo, pues, por supuesto, todo lo que puede ser mayor apoyo a la ciencia abierta, a las infraestructuras, carreras de los investigadores, universidades más modernas e innovadoras y política de género. Y todo esto lo vamos a apoyar trabajando con los Estados miembros a través de un nuevo foro que llamamos el Foro para las Transiciones del Espacio Europeo de Investigación, donde vamos a poder discutir con los Estados miembros sobre la implementación de este espacio europeo de investigación en sus 4 dimensiones. Y también tenemos la ambición de hacer lo que llamamos un pacto por la I+D, una especie de pacto por la ciencia, que de alguna manera pues, permita que en Europa se respeten una serie de estándares en ciencia, de libertad científica y de muchos otros temas que nos resultan muy importantes y que muchas veces no son cubiertos del mejor modo por las políticas científicas nacionales. Y bueno, que sepáis, Laura y Ana, que voy acabando ya, que me estoy arrollando un poco y seguramente Nacho y Ramos se estarán estirando del pelo mientras tanto. Pero bueno, otra cosa que os quería decir que también me parece importante es que como parte de esta agenda de Espacio Europeo de Investigación hemos puesto en marcha una serie de propuestas para objetivos de inversión. El 3% de I+D que debíamos haber conseguido para el 2020, evidentemente no lo vamos a conseguir estando al 2,18%, con lo cual pues, nos fijamos el objetivo de que los Estados miembros reafirmen ese compromiso con el 3%, pero
dándole un poco también de dirección a esto para responder a los nuevos objetivos que tenemos delante, la transición verde y digital, que ese 3% no sea solamente, digamos, meter más dinero en la máquina, sino meterlo haciendo esas reformas que incrementen la calidad y la eficiencia del sistema, que permitan que la I+D pues, juegue todo el papel que pueda jugar para apoyar esa transición digital y verde. Y otro aspecto importante es que hemos propuesto un objetivo de inversión pública en I+D del 1,25%. Y esto incluye tanto, digamos, la parte de concurrencia competitiva becas, como la parte de incentivos fiscales a la I+D, porque en muchos países europeos la parte de incentivos fiscales a la I+D pues, o sea, está muy desarrollada, ¿no? Creemos que es importante porque da un poco una señal también hacia el sector público, que es importante que en periodos de crisis pues mantengan el pedal en el acelerador y no lo levanten, no vayamos a trompicones en fases stop and go. Y luego tenemos un target más, que es un objetivo de que el 5% de la financiación pública nacional para la I+D se dedique a esa programación conjunta, porque pensamos que es muy importante que no haya solamente un piecemeal approach en el que cada Estado miembro programe sobre temas cruciales sus propias iniciativas sin tener en cuenta, por lo menos en una parte, una financiación conjunta y un enfoque conjunto. Y luego creamos pues, ese foro del que os hablaba antes para poder discutir con los Estados miembros de manera más cercana todos los temas relacionados con la priorización de los fondos hacia la I+D en los Estados miembros y no solo que los podamos discutir con los ministerios de Ciencia e Innovación, que por supuesto son ya, digamos, son ministerios conversos, ¿no? Que ya tienen claro qué es lo que hay que hacer, sino también con otros ministerios, representantes de otros ministerios que tienen interés en la política de I+D porque puede lograr esas transiciones, pero que no forman parte de ello. Y hablo, por ejemplo, del Ministerio de Industria, del Ministerio de Economía, de los ministerios responsables de alguna manera de poner en marcha una política de Estado en defensa de alguna manera de los intereses de la política de I+D. Y dentro de esta agenda también contamos, y esta es mi última transparencia sobre el espacio europeo de investigación, contamos con una serie de iniciativas que van encaminadas de alguna manera a mejorar el marco para las carreras de los investigadores, haciéndolas más comparables, más interoperables, también estableciendo lo que es una clasificación de las capacidades de los investigadores y teniendo unos instrumentos y unos indicadores que nos permitan hacer un seguimiento más adecuado de la evolución de esas carreras y de esa movilidad y de esas capacidades a través de los distintos países europeos. También pensamos hacer una revisión de esa carta y de ese código de conducta de los investigadores y crear una nueva plataforma para el talento en el espacio europeo de investigación, construyendo sobre la base de lo que hemos aprendido con Euraccess. Y luego vamos a poner en marcha una nueva iniciativa que se llama Era4U, de esquemas de movilidad entre industria y academia y también de esquemas de movilidad en relación, digamos, con los países que están mejorando su capacidad en aspectos de I+D. Y bueno, simplemente deciros que desde mi unidad y junto con Nacho también llevamos un grupo de expertos que nos está ayudando muchísimo en todos estos temas. Es un grupo de expertos que se llama ESIR, que piensa, digamos, en letras mayúsculas sobre temas de innovación y de investigación y cuyo objetivo es básicamente que planeta, personas y prosperidad trabajen de alguna manera en armonía y que veamos cuáles son esas disyuntivas entre planeta, personas y prosperidad para poder de alguna manera utilizar la I+D para reducir esas brechas, ¿no? Nos han hecho hace poco un informe que es el que tenéis en la pantalla, que también os distribuiremos, donde pues, dicen claramente que la I+D es crucial para poder realizar los objetivos del Pacto Verde y que hay que crear una mayor resiliencia diseñando bien las políticas y no respondiendo a los desastres, por así decirlo, una vez que estos ya han ocurrido, ¿no? Es un grupo que tiene expertos muy destacados como Sandrine Dixon de CLEF o Andrea Renda y bueno, en fin, es un grupo muy, muy interesante y os animo a que si tenéis tiempo pues echéis un vistazo al trabajo que están realizando. Y esta sí que es ya mi última transparencia porque la siguiente solo tiene mi email, para los que queráis contactarme me podéis contactar, donde hemos puesto un poco pues, publicidad nuestra, ¿no? O sea, estos son los últimos papeles que hemos elaborado.
sobre el tema de la recuperación verde. Y en concreto, pues yo creo que ahí tenéis mucha información relevante, tanto cuantitativa como cualitativa, que os puede ayudar en presentaciones que hagáis o, bueno, en vuestras investigaciones, quizás si es el caso, para un poco pues, apoyar este papel de la I+D como motor, como vector del crecimiento sostenible y el crecimiento inclusivo y verde. Esto es un poco lo que os quería contar y disculpadme que he tardado un poquito más de 20 minutos o 20 y tantos en contaroslo, pero pensaba que era importante no dejar nada fuera. Muchas gracias, Laura. Te vuelvo a pasar la palabra. Muchas gracias, Román, por tu intervención. No, vamos bien. Yo creo que va a haber tiempo para Ignacio y para Ramón, no hay problema. Al final sí que me gustaría abrir un turno de preguntas breve y de conclusiones. Dejo a Ignacio con su presentación. Gracias. Hola, buenas tardes a todo el mundo. No sé si me escucháis. Te escuchamos, pero no te vemos. Vale, estoy tratando de compartir la pantalla. Un momento. No sé si veis mi pantalla. Sí, perfecto. Vale, ¿y me veis a mí? También. Vale, perfecto, vale. Entonces, bueno, voy con la presentación después de estas pequeñas problemas técnicos, como suele pasar. Sumarme a lo que ha dicho Román, el agradecimiento a las organizadoras, a Laura y a Ana, y luego también a los patrocinadores. La verdad que para nosotros es muy importante mantener este tipo de encuentros y dar a conocer cuál es nuestro trabajo y recibir también una interacción, un intercambio que esperamos haya en el turno de preguntas. Como ha comentado Román, yo me voy a centrar en presentar Horizonte Europa. Digamos que de alguna manera Román ha hablado de una visión hacia Europa, hacia un camino hacia donde tenemos que ir. Y el Horizonte Europa es el mecanismo de la Comisión Europea, es el instrumento de la Comisión Europea para ayudarnos a alcanzar esos objetivos que hemos establecido, ¿no? Con lo cual es la parte más práctica y ese instrumento que nos va a ayudar a llegar de manera moderadamente y en colaboración con los Estados miembros a esa visión que tenemos para una Europa más justa, más sostenible y más competitiva, ¿no? Mi presentación se va a centrar en presentar Horizonte Europa, pero al mismo tiempo también me voy a centrar sobre todo en los aspectos más novedosos del programa Horizonte Europa, que probablemente y esperadamente entre en vigor el 1 de enero del próximo año 2021. Como ha dicho Román y como creo que los que estamos aquí sabemos, invertir en I+D+I supone invertir en un futuro para Europa, en un futuro mejor para Europa y en un futuro mejor para sus ciudadanos. Es necesario que esa inversión en I+D ayude a mejorar la vida de muchísimos ciudadanos y gracias a esa inversión probablemente lo que pasará es que haya que de alguna manera demos respuesta a esos grandes desafíos sociales que nos encontramos en la actualidad, ¿no? Todos estamos viendo la situación que vivimos con el COVID y cómo la investigación de alguna manera ha adquirido un lugar más relevante que nunca, si cabe, en la búsqueda de soluciones a esta pandemia y, por ejemplo, en la carrera que está habiendo por obtener una vacuna que nos pueda salir de esta situación que vivimos en la actualidad. Además, el Horizonte Europa va a permitir colaborar con los objetivos políticos de la Comisión Europea, que a su vez son los objetivos también del desarrollo, de los objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas. Y un ejemplo muy claro es que el 35% del presupuesto de Horizonte Europa está ligado o se va a gastar se va a invertir, mejor dicho, en esos objetivos de desarrollo sostenible marcados por Naciones Unidas. Y al mismo tiempo, obviamente, aparte de esa mejora de la vida de los ciudadanos, tener en cuenta que también lo que pretendemos es que sea una Unión Europea más competitiva y que haya un crecimiento económico e inclusivo que afecte a todos los ciudadanos de la Unión Europea. Ante un nuevo mundo que tenemos hoy tenemos en la actualidad, en la Dirección General de I+D+I de la Comisión Europea hemos cambiado nuestra estructura y hemos cambiado nuestra forma de trabajar. Como podéis ver, estamos muy alineados
estamos muy alineados en lo que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y dentro de la Dirección General, como podéis ver en estos círculos, el verde y el rojo, tenemos direcciones específicas que son de planeta, que son de personas y que son de prosperidad, porque queremos que con nuestra estructura, con nuestra forma de organización, contribuir a alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Y además, no solo hemos cambiado la estructura para alcanzar esos objetivos, sino que también hemos cambiado nuestra forma de trabajar. Y nuestra forma de trabajar es una nueva forma de trabajar basada en que no haya silos entre diferentes colegas dentro de la dirección general, pero además también que haya un menor distanciamiento del ciudadano y interactuar de una manera lo mayormente posible con los Estados miembros, con los gobiernos de los Estados miembros y luego también con los propios ciudadanos y con los agentes de los sistemas nacionales de I+D+I y con investigadores para que ese programa Horizonte Europa nos ayude a realizar y alcanzar esos objetivos establecidos. A continuación voy a presentar cuál es la estructura y el presupuesto de Horizonte Europa. Horizonte Europa tiene como objetivo mejorar el impacto económico y científico, pero también social de Europa. Queremos además que mejore la vida de los ciudadanos y mantener ese modelo de sociedad europea y esos valores europeos que son tan característicos y que están haciendo que un sistema nos proteja en circunstancias como estamos viendo en la actual pandemia del COVID-19. Como digo yo, participar en el Horizonte Europa supone participar en la Champions League, ¿no? Es una colaboración de los mejores con los mejores, y esa colaboración entre investigadores, entre innovadores, lo que hace es crear una masa crítica mayor para hacer frente a esos problemas que nos encontramos en la sociedad actual. Promete ampliar mercados, promete que haya una movilidad de los investigadores y tiene una serie de beneficios para aquellos que participan en el programa. Nosotros también desde la Comisión Europea estamos buscando nuevos modelos de medición y de evaluación del programa Horizonte Europa, no simplemente viendo qué repercusiones tiene desde el punto de vista económico y científico, pero también qué repercusiones concretas y qué mejoras se van a llevar a cabo dentro de la propia sociedad. Como estructura del programa Horizonte Europa, esa estructura preliminar, quiero que os fijéis en el pilar 1 y en el pilar 2, porque abarcan todo el ciclo de la innovación, es decir, desde la investigación básica, desde la investigación, digamos, básica de frontera del conocimiento, hasta el pilar 3, que es una Europa innovadora, que es cómo esa investigación básica puede llegar al mercado y cómo puede tener un impacto en la sociedad. El pilar 2 está más centrado en áreas temáticas, es un área más temáticas que son los grandes desafíos que tenemos en la actualidad, y digamos que es una parte más temática, centrada en temas concretos y en desafíos globales. Esta es una información también nueva, porque el programa va cambiando, las negociaciones van cambiando día a día. Entonces, la semana pasada en el Consejo hubo un acuerdo de los Estados miembros de cara a cuál es la posición de esos Estados miembros respecto al Horizonte Europa y respecto a su presupuesto. Hoy en día, justamente hoy, han comenzado las negociaciones entre los dos legisladores de la Unión Europea, entre el Parlamento por una parte y el Consejo por otra, para dar forma al programa y que entre en funcionamiento y entre en vigor probablemente a principios del año 2021. El presupuesto es como ha dicho Román, es el mayor presupuesto de un programa de I+D+I, de un programa marco de I+D+I de la Unión Europea, con más de 90.000 millones de euros. Es verdad que quizás no ha sido tan ambicioso como en un momento se esperaba, pero también es verdad que hay que tener en cuenta que hoy en día ya no somos 28 Estados miembros, que somos 27, y que obviamente el programa sufre una reducción también por la no contribución de uno de los Estados miembros, que en este caso es el Reino Unido. El programa tiene varias, como he comentado, son 3 pilares principales. Entonces, más de la mitad del presupuesto va centrado, esos 47.000 millones de euros, va centrado a ese pilar número 2, que son los clusters, la parte más temática. Un 25%, un cuarto, va centrado a esa investigación excelente, esa ciencia básica, y luego aproximadamente 12.000 millones de euros van destinados a hacer que Europa sea más innovadora y que esa investigación básica llegue al mercado.
Si nos centramos en las novedades de Horizonte Europa, vemos que uno de los principales, esas novedades están basadas en una evaluación que se hizo de Horizonte Europa, de Horizonte 2020, que es el actual programa de investigación de I+D+I de la Unión Europea, para aprender a ver qué lecciones podemos aprender y cómo podemos mejorar ese nuevo programa para los próximos años. Entonces, una de las áreas en las que se detectó que se necesitaba mejorar era cómo se podía apoyar esa innovación de vanguardia, y por eso estableció el Consejo Europeo de Innovación. El Consejo Europeo de Innovación es una ventanilla única para apoyar la innovación de vanguardia y a esos innovadores que tienen un alto potencial, y apoyarles desde el momento que están en una investigación básica hasta una fase precomercial, y de la fase precomercial hasta el lanzamiento de esas innovaciones al mercado, y luego más allá del mercado hacia su expansión. También tenemos las misiones, que luego os hablaré de ellas. Al mismo tiempo, también se quiere potenciar esa cooperación internacional. Como estamos viendo con la COVID-19 y luego también con el cambio climático, los grandes retos de la humanidad no corresponden solo a un país en concreto, a una región o a un continente a resolverlo, sino que son grandes objetivos globales. Por eso la Unión Europea quiere trabajar con aquellos países con los que compartimos una serie de valores en comunes y que tienen un liderazgo a su vez en investigación para buscar mejores soluciones a esos desafíos globales. En Horizonte Europa se quiere potenciar esa asociación con terceros países, y hay países como, por ejemplo, como Japón, Australia, Corea del Sur, que ya han mostrado su interés en participar y tener una asociación dentro de Horizonte Europa con la Unión Europea, y para buscar esas soluciones a esos desafíos globales a los que nos enfrentamos. También se quiere mejorar y también se quiere que haya una política de ciencia abierta en los resultados de Horizonte Europa. Se quiere se quiere promover la difusión y la explotación de esos resultados de los proyectos, ¿vale? No solo lo que son las publicaciones, sino que también que hay un acceso a los datos utilizados para la investigación, y simplemente siempre manteniendo en cuenta que hay que tener, que esa ciencia abierta sea lo más abierta posible, pero que sea cerrada si requiere por temas de confidencialidad. Al mismo tiempo, también hay los nuevos partenarios, las nuevas asociaciones, que hablaré más adelante, y luego también se quiere fomentar la excelencia, difundir la excelencia. Esta es una de las acciones que lo que se quiere hacer es potenciar y promover que esos países que quizás en un momento determinado tienen unas participaciones más bajas dentro del programa marco, que accedan a esa participación, y luego también promover la participación a través de los puntos nacionales de contacto, que son organismos nacionales que apoyan la participación de investigadores en los programas marcos de la Unión Europea. Os dejo estas diapositivas para que las tengáis como información adicional, con información más concreta sobre qué es el Consejo Europeo de Innovación, la cooperación internacional y la ciencia abierta a lo largo de la Horizonte de Europa, y luego también esa difusión de la excelencia y el aumento de la participación de diferentes países, de diferentes investigadores en el programa marco. Si nos centramos, vamos por la parte ya pilar por pilar. Este pilar número 1 es el pilar de ciencia excelente. Lo que queremos es que se potencie el capital humano de la Unión Europea y los investigadores de la Unión Europea. Hay dos acciones principales. Uno es el Consejo Europeo de Investigación, que lo que se hace es fomentar y promover esa investigación de frontera, ¿vale? Esa investigación más básica. Con ellos a través de becas personales, pero luego también fomentar el apoyo a sus equipos y a sus investigadores. En segundo lugar, se quiere también promover la movilidad con las acciones Marie Curie, promover la movilidad y la formación de los investigadores, y ese capital humano, de alguna manera, tienen que tener unas infraestructuras de alta calidad que promuevan y que fomenten ese liderazgo de la Unión Europea a nivel mundial, ese liderazgo científico a nivel mundial, con unas infraestructuras y con unas instalaciones que permitan el desarrollo de ese capital humano que promueven las becas del Consejo Europeo de Investigación y las acciones Marie Curie. En segundo lugar, tenemos el pilar número 2, que está más centrado, por una parte, en esos grandes retos sociales con los que nos encontramos en la actualidad, y al mismo tiempo también lo que pretende es que esa industria europea sea una industria más competitiva, que sea una industria más tecnológica, y
y que de alguna manera, como hemos visto durante la pandemia de la COVID-19, que esa industria tenga más capacidad de reacción ante esos retos, ante esos retos mundiales a los que nos presentamos. Son 6 clústeres centrados en áreas más o menos transversales. Aquí en esta diapositiva podéis ver un poco los ámbitos más concretos de actuación de cada uno de los clústeres. Por ejemplo, el de salud. Una parte muy importante son todo lo que tiene que ver con las enfermedades infecciosas, que es una cuestión que va a ir ganando importancia, y de hecho ya no solo Horizonte 2020, que es el actual programa de investigación de la Unión Europea, ha permitido que haya ya proyectos financiados para responder a la crisis de la pandemia del COVID-19. El segundo sería toda la parte de ciencias sociales, de cultura, creatividad, que también es una parte importante de investigación. La tercera sería una seguridad civil que con una serie de proyectos relacionados con ciberseguridad, con sociedades más resistentes a las catástrofes. Como veis, son cuestiones de mucha actualidad y por eso el programa de Horizonte Europa pretende dar salida y dar respuesta a esos retos que nos encontramos. El mundo digital, la industria y el espacio, con temas de materiales avanzados, industrias limpias. Luego también nos encontramos el quinto clúster, que está relacionado con el clima, la energía y la movilidad, cómo de alguna manera puede haber una movilidad inteligente, cómo se puede almacenar la energía de manera más limpia, y luego también además tenemos todo lo relacionado con la alimentación, la economía, los recursos naturales, que también pues son cuestiones importantes, la biodiversidad, los sistemas alimentarios, que estamos viendo que son grandes desafíos que nos afectan a todos. En tercer lugar, tenemos el tercer pilar de Horizonte Europa, que lo que se quiere, como he dicho anteriormente, es fomentar esas innovaciones de vanguardia y luego no solo esas innovaciones de vanguardia, sino que al mismo tiempo también fomentar esos espacios de ecosistemas de innovación para que haya una mayor interacción entre ellos y que de alguna manera hagan una Europa más innovadora. Entonces, hemos hablado ya del Consejo Europeo de Innovación con esas ayudas a las innovaciones de vanguardia y cómo ayudan desde las fases más iniciales de la investigación hasta el mercado, pasando por la fase precomercial. Conectar esos ecosistemas, en segundo lugar, esos ecosistemas europeos de innovación. El problema, una de las debilidades del sistema europeo es que hay muchos ecosistemas de innovación en diferentes países, por lo cual es muy positivo. Sin embargo, muchas veces esos ecosistemas están en diferentes países y no están conectados entre ellos, a diferencia, por ejemplo, de ecosistemas que pueden estar en Estados Unidos. Por eso lo que se busca es que haya una interconexión entre esos ecosistemas. Y por último, hablar del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que es juntar el triángulo del conocimiento, juntar la investigación, la empresa y la educación para que para que la innovación florezca en Europa y para que se generen esas sinergias entre ese triángulo del conocimiento y consigamos una Europa más innovadora. A continuación voy a centrarme en una de esas principales novedades de Horizonte Europa, lo que se denominan las misiones. Las misiones son de alguna manera proyectos inspirados en el Apolo 11, en la misión que la NASA tuvo de poner un nombre a la Luna. Entonces son una serie de proyectos interdisciplinares que tienen obtener o conseguir un objetivo inspiracional, es decir, que inspire lucha contra el cáncer, ciudades más inteligentes, más neutrales desde el punto de vista del CO2, pero que de alguna manera, y ambiciosos obviamente, pero que de alguna manera sean realizables. Esas misiones, esos proyectos interdisciplinares tienen que tener un gran impacto en la sociedad, es decir, que el ciudadano de a pie note esas mejoras en su día a día y de alguna manera lo que tiene que haber es que sea multidisciplinar, es decir, que para obtener esa misión, para llevar a cabo la consecución de esa misión, de alguna manera tenga que intervenir varias áreas tecnológicas para llevar a cabo su consecución. Se han establecido 5 áreas de las misiones, como podéis ver en la pantalla. Una es la adaptación al cambio climático, el cáncer, que haya unos suelos y una alimentación más sostenible en Europa, ciudades neutras y luego también todo lo que tiene que ver con océanos más limpios y aguas frescas más limpias en Europa.
en la definición de las misiones ha sido realmente un codiseño, un proceso de colaboración, empezando por los ciudadanos. Se han creado varios foros de interacción con los ciudadanos, varias consultas públicas en el cual los ciudadanos y diferentes agentes relacionados de la I+D+I han podido expresar su opinión. Se ha trabajado también con el Parlamento Europeo, se ha trabajado con los Estados miembros y luego se ha elegido para esas misiones, se ha elegido una serie de personajes relevantes, ya sea antiguos comisarios o científicos de alta importancia o alcaldes de ciudad que han demostrado de alguna manera un compromiso con la neutralidad en sus ciudades. Y justamente escasamente hace días, estas misiones recibieron un informe por parte de estos grupos de expertos para concretizar un poco y concretar cuáles son los objetivos que se quieren conseguir con estas misiones. Estas misiones, por ejemplo, en el cáncer, lo que se quiere pretender es salvar 3 millones de vidas, con lo cual es un impacto muy ambicioso, pero de alguna manera intentar que se mejore la prevención y el diagnóstico en los tratamientos del cáncer. Al mismo tiempo, también acelera el segundo, que es en mejorar la aceleración de una Europa más resistente al cambio climático y también que ese desarrollo sea dentro de los límites del planeta, sin exceder esos límites del planeta, esos recursos del planeta. Aguas y mares más limpios. También intentar mejorar esos ecosistemas y esos hábitats marinos y de aguas frescas para tener aguas más limpias. Al mismo tiempo también que haya 100 ciudades neutrales desde el punto de vista de las emisiones de CO2 para 2030. Y luego, por último, también en las emisiones del suelo, que sean unos suelos sanos, que el 75% de esos suelos sean sanos. Por último, quiero hablar de los partenariados. Los partenariados son asociaciones público-privadas y público-público, es decir, de la Comisión y las entidades europeas con diferentes Estados miembros, pero al mismo tiempo también en la que pueden participar actores privados y la industria. Y el objetivo de estos partenariados, de alguna manera, es de haber más de 100 partenariados, hemos pasado a 49. Y lo que se quería hacer era que hubiese una racionalización de esos partenariados para que se actuase de manera más efectiva, que fuesen menos partenariados, porque quizás antes eran más y se ha intentado que sean menos, pero que tengan mayor impacto, que tengan unos mecanismos de funcionamiento más o menos similares para que funcionen de manera similar esos 49 partenariados, que vamos a ver a continuación cuáles son las áreas en las que están trabajando, que todos tengan una identidad visual y que colaboren entre ellos, que estén unificados dentro de dentro de una gama del mecanismo de partenariados, que se fomente la participación de diferentes agentes, no solo los agentes habituales, sino que también entre nuevos agentes que quizás en el anterior programa Horizonte 2020 no habían sido capaces de entrar en esos partenariados, y luego que además fomenten y incrementen ese impacto y esas sinergias que hay con las políticas y las prioridades de la Comisión Europea. Además, es muy importante, lo que tienen que hacer estos nuevos partenariados es tener un plan para cuando dejen de recibir esa financiación europea. Esta es prácticamente mi última diapositiva. Estas son las 49 asociaciones o partenariados candidatos para comenzar. No todas comenzarán en el 2021, sino que se irán incorporando conforme esos acuerdos y esas áreas estén más definidas, pero como podéis ver son áreas principales también muy alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, también alineadas con el programa Horizonte Europa, y a día de hoy hay 49. Puede ser que se incorporen alguna más, puede ser que algunas se fusionen entre ellas. Y luego, una de las más recientes que se ha incorporado es también un partenariado sobre pandemias para dar respuesta a la situación actual de la COVID-19. Y ya mi última slide sería
para investigadores que quizás no tengáis experiencia en la participación en el Horizonte Europa, intentar que participéis como evaluadores, ¿vale? Como expertos evaluadores en las propuestas de proyectos. De alguna manera, el participar en proyectos de investigación puede ser de alguna manera complejo y, sin embargo, si como se participa como experto y como evaluador de esas evaluaciones de proyectos, se puede uno familiarizar en el tipo de proyectos que piden, los requisitos, cuáles son los objetivos, etcétera, etcétera. Con lo cual, si podéis tener interés en participar en proyectos europeos, os recomiendo que lo hagáis como expertos, como un primer paso para familiarizaros con el programa Horizonte 2020 y el programa Horizonte Europa que comenzará en 2021. Por último, os invito a que nos sigáis en las redes sociales y aquí podéis encontrar las páginas web las que contamos para dar información para difundir nuestras informaciones, y también aquí podéis ver mi correo electrónico por si acaso tenéis alguna duda que me contactéis. Espero no haberme pasado mucho con el tiempo. Os paso la palabra. Muchas gracias, Ignacio. La verdad que es muy interesante también, sobre todo que toda la gente que sea científico, ¿no? Que vaya tomando nota. Y si no, después habrá tiempo para comentar algunas conclusiones. Ramón nos va a dar una visión de las estrategias de investigación e innovación para el 2021. Y a mí me gustaría, Ramón, que en particular nos dijeras por qué es tan relevante, ¿no? Este momento para Europa y también, por lo tanto, para España. Y ya te dejo todo el tiempo. Gracias. Yo no sé, ¿se está compartiendo ya mi pantalla? De momento, no. Ahora sí, ahora sí. Espera un momento. ¿Qué problema lo tengo yo aquí? Que se me ha ido a mí. Bueno, yo creo que está bien, ¿no? Entonces. Sí. Vale, bueno, buenas tardes. Lo primero, agradecer vuestra amable invitación y saludar a Román y a Ignacio. Espero que pronto podamos recuperar la normalidad y que nos podamos ver en persona otra vez, ¿no? Pero mira, durante 80 años hemos tenido un liderazgo claro por parte de los Estados Unidos gracias a lo que ha sido su gran fuerza motora, ¿no? Que era su política científico-tecnológica. Y sin embargo, ¿está pasando las diapositivas? No. Ahora sí. Vale. Algo pasa. Vale. Y sin embargo, el PIB de los Estados Unidos ha crecido menos que el promedio mundial en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, tal y como podemos ver aquí, pues mientras el PIB de Estados Unidos fluctuaba alrededor del 2-4%, el PIB chino lo hacía al 14%. Entonces, de esta manera, la economía china superó a lo de los Estados Unidos en el año, creo, 2014. Luego tenemos lo que es la realidad industrial y tecnológica de China. China está creando en el delta del río Perla una megalópolis de 120 millones de personas con un PIB local de 1,5 billones de dólares que se está desarrollando como si fuera el centro de alta tecnología mundial. Y esto está en competencia directa con lo que es el Silicon Valley de California o la bahía de Tokio en Japón, ¿no? En esta zona hay una serie de ciudades donde se produce el 20% de los smartphones del mundo y por donde pasan el 80% de los componentes de los productos tecnológicos del mundo. China lidera la transición energética junto con otros países de Asia-Pacífico. Tiene una masa de datos de Big Data muy superior a la de Estados Unidos. Y encima, como tiene cierto retraso en algunas tecnologías, que son la robótica, los semiconductores, que es lo que más le duele, y la industria aeroespacial, pues ha lanzado su plan Made in China 2025 con un módico presupuesto de 300.000 millones de dólares con el que pretende alcanzar al resto de países también en estos campos, ¿no? En el 2025. Otro dato importante es que este año China superó por primera vez a Estados Unidos en lo que son las solicitudes de patentes en algunas tecnologías que son totalmente imprescindibles para desarrollar lo que llaman la cuarta revolución industrial, que son la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y sobre todo, y aquí es donde se está armando una buena, es la tecnología denominada 5G. Y hay que decir que, efectivamente, Estados Unidos está perdiendo la carrera en esta tecnología crítica, lo que es la quinta generación de comunicaciones móviles. Y esto tiene unas implicaciones geoestratégicas que son enormes, ¿no? Porque esta tecnología está considerada como un cuello de botella que va a condicionar el futuro digital
y el desarrollo de todo lo que es el Internet de las Cosas o la Industria 4.0. Bueno, el gran problema surge cuando inesperadamente emerge una empresa en China llamada Huawei que parece controlar esa tecnología. Bueno, ¿por qué? Porque es la empresa que posee mayor número de patentes en ese campo y, por lo tanto, ya tiene una ventaja competitiva tecnológica clarísima. Pero resulta que por su dimensión y capacidad de generar economías de escala, esta empresa también va a poder ofrecer esta tecnología más barata. ¿Qué es lo que ha hecho esto? Pues que la mayor parte de las operadoras de telecomunicaciones del mundo, más de 200 compañías, comenzaran a explorar la tecnología de Huawei para ver qué posibilidades tenían en el mundo digital 5G. Esto evidentemente ha preocupado a todos, pero sobre todo a la administración de Trump, ya que una tecnología estratégica de comunicaciones, hombre, podría estar controlada por una potencia extranjera que, bueno, no se nos olvide, es una autocracia convertida en una dictadura y además que por estas redes van a circular todo tipo de datos, son datos personales, financieros, sanitarios, incluso institucionales, ¿no? Entonces, encima, esto ocurre en un momento en el que hay un progresivo declive del sistema científico, tecnológico e industrial de Estados Unidos tras la última crisis financiera. A ver, es evidente que toda la guerra de aranceles comerciales que hemos vivido, en realidad, lo que esconde es una batalla por la supremacía tecnológica. A nivel mundial surgen dudas sobre la política industrial china y cómo este país lo que está haciendo es creando líderes tecnológicos que asaltan los mercados globales a base de usar el talonario público, ¿no? Según el Wall Street Journal, el dominio tecnológico de esta empresa, de Huawei, se debe en parte a las importantes ayudas de +D que ha tenido esta empresa del gobierno chino en forma de exenciones fiscales. Es que estamos hablando de 75.000 millones de dólares, casi la mitad del presupuesto que se supone llegará a España a través de este plan de recuperación y del Next Generation. Y en medio de esta guerra por la supremacía tecnológica surge la pandemia de COVID y la respuesta de las dos superpotencias ha sido muy, muy desigual. Estados Unidos sufre muchísimo, mientras China es capaz de combinar la lucha contra el COVID con, al mismo tiempo, conseguir mantener un crecimiento económico positivo, como decía Román antes. Bueno, la gran pregunta es, ¿pero dónde están los demás en este escenario? ¿Qué papel va a jugar Europa, ¿no? Bueno, Europa, teniendo la economía más grande del mundo y con 450 millones de personas, la verdad es que podría ser realmente un auténtico coloso, ¿no? Y sin embargo, hasta ahora la Unión Europea ha ejercido durante 3 décadas, pues, más bien poca influencia, pequeña, en los asuntos globales. Pero resulta que ahora, de repente, pues Europa parece que ha despertado, parece que se mueve. El propio COVID parece que está revitalizando este proyecto de integración de la Unión Europea y la está haciendo actuar de una manera que desde luego era inimaginable hace 6 meses. La verdad es que Europa, lo que estaba pasando es que se estaba quedando atrapada entre 2 grandes frentes y ahora está despertando. De hecho, me parece que el 1 de octubre, hace nada, muy poco, se publicaba una noticia de que la Unión Europea ampliaba sus poderes para bloquear a las empresas chinas y estadounidenses en Horizonte Europa y que los ministros de investigación habían acordado crear barreras contra los gigantes chinos y estadounidenses que participen también en este programa. Vamos, esto es un movimiento estratégico contra el dominio de la tecnología extranjera. Es decir, empezamos a hablar mucho de la soberanía tecnológica, ¿vale? Pero el paso más significativo que han dado los líderes europeos desde el comienzo de la pandemia, está claro, fue aprobar este paquete de recuperación económica de 1,8 billones de euros que reúne, por un lado, lo que es el marco financiero plurianual y luego las medidas extraordinarias de recuperación en el instrumento este que ha explicado muy bien Román, que es el Next Generation Europa. A ver, no tengo la más mínima duda de que el paquete de rescate, si lo combinamos con el enorme esfuerzo de estímulo a los Estados miembros, va a encaminar a Europa hacia una fuerte recuperación económica. El otro día me mandó una amiga un artículo de Max Berman que decía que el despertar geopolítico de Europa ha surgido a medida que la rivalidad entre Estados Unidos y China se iba intensificando gracias a la presidencia de Trump. Bueno, de hecho, la Unión Europea ha comenzado ya a debatir la noción de autonomía estratégica que exige que Europa defienda su soberanía y promueva sus intereses independientemente de los Estados Unidos. En lugar de buscar un aliado estadounidense que se ha vuelto un tanto abusivo bajo Trump o una China extremadamente agresiva en su idea de liderazgo global, pues hombre, los líderes europeos están descubriendo que tienen que mirar a Europa.
Y ahora estamos en una situación, hay una persona que escribe unos artículos que me encanta, que es Xavier Ferrás, y tiene un artículo admirable donde habla del feroz nacionalismo tecnológico, ¿no? Y es que, a ver, ahora ya no compiten empresas. Lo que están compitiendo son modelos científico-tecnológicos, que son estos precisamente los que son capaces de crear más rápido y llevar al mercado tecnologías clave, incluso creando nuevos mercados no existentes, ¿no? Es todo esto que llamamos la innovación disruptiva, que también Román ha mencionado. Bueno, es que está pasando otra cosa, es que las empresas ya no se valoran como antes, ya no se tienen en cuenta qué activos, qué ratios financieros, qué calidad de directivos o sus resultados. Todos estos resultados es que están permanentemente amenazados ante la disrupción de una pequeña startup que cambia inesperadamente la lógica económica del sector con el apoyo de fondos de capital riesgo. Es el caso de Tesla, donde tiene un valor en el mercado que ha superado a Volkswagen, uno vendiendo 4 coches y el otro millones. Bueno, 4 ya son más, pero uno vende muy pocos y el otro vende millones. Y veamos las diferencias en el valor. Luego tenemos el falso capitalismo rojo en China, ¿no? Donde es el propio Estado en el que mediante inversiones directas crea grandes empresas, grandes compañías para que lideren sectores estratégicos y así, como he dicho antes, quiere ser líder mundial en 10 sectores estratégicos en el año 2025. Tenemos también el falso fundamentalismo de mercado de Estados Unidos durante tantos años, pero que construyó su industria tecnológica a través de la atracción que ejercía pues, misiones espaciales, compras de defensa, etcétera, etcétera. Tenemos a un Israel, con quien colaboramos, con un crecimiento en la creación de startups que no se puede entender sin la voluntad de un gobierno que aporta el 70% de los gastos de esas startups, las que llaman Deep Tech. Tenemos en Alemania el tecnonacionalismo, el capitalismo social en Alemania, que están haciéndolo muy bien, inyectando flujos de I+D público a los clústeres que tienen de pymes a través de los centros tecnológicos de ellos, que son los Fraunhofer. Y luego tenemos a los que denominamos los países frugales, que están realizando tremendas inversiones tecnológicas. Dinamarca está invirtiendo masivamente en tecnologías limpias para fomentar, evidentemente, la competitividad industrial y mitigar el cambio climático. Y en Finlandia, pues al parecer existe una especie de nuevo contrato social. El gobierno pide a las empresas que crezcan y generen empleo de calidad y a cambio el gobierno se compromete a apoyarles de forma muy importante en sus gastos de investigación y desarrollo tecnológico. En esta situación en la que nos encontramos, hombre, resulta bastante complejo defender lo que llamamos de freedom of science, que tanto estamos hablando ahora mismo, ya que ese propio nacionalismo tecnológico es el que paga nuestras investigaciones, de muchos de nosotros, los que éramos investigadores antes de estar aquí en Bruselas. Por eso creo que tenemos que defender al menos una parte de la ciencia básica como es el European Research Council y mantenerla al margen en lo posible de estas injerencias puramente políticas, ¿no? Es una era de disrupción tecnológica, ha llegado un nuevo tipo de empresa y un nuevo tipo de management. Es una empresa que tiene una fuerte base tecnológica basada en el conocimiento y este conocimiento generalmente está desarrollado en el sector público. Y cuanto más básico y fundamental sea, mayor será su predominio. Es una empresa que es capaz de desarrollar modelos de negocio en sectores muy distintos. Lo que hace es pivotar sobre sus núcleos de conocimiento. Entonces, a partir de ahora, la valoración de las empresas va a depender fundamentalmente de su núcleo de talento y de tecnología. Y como han apuntado mis colegas hoy, Europa intenta levantar una muralla de competitividad en el continente que no renuncia a tener voz propia en el mundo polarizado por China y Estados Unidos. Estamos hablando, en España, estamos hablando de 140.000 millones, 72.000 millones en ayudas no retornables, que están condicionadas a proyectos de reactivación económica. Creo que es una gran oportunidad para expandir la frontera de la ciencia, para crear ventajas competitivas tecnológicas y construir una industria limpia y muy innovadora. Esto es más o menos lo que te quería contar respecto a la situación actual. Además, bueno, aprovecho, Ramón, este inciso que has hecho. Me gustaría que, si
si quieres, bueno, nos cuentes un poco el papel, ¿no?, que pueden jugar las startups en todo esto, ¿no?, en el plan de recuperación de Europa. Sí, bueno, vamos a ver. Primero, lo que tenemos que ser conscientes es que los flujos de capital se están expandiendo, el dinero está cambiando de manos y lo más importante es que hay 12 tecnologías disruptivas que llevan al mismo tiempo. Imaginemos, solo porque llegó una, que era Internet, el mundo cambió completamente. Ahora es que vienen 12 a la vez, ¿no? Y estas tecnologías están impulsadas por un proceso de extensa digitalización, ¿no?, que está sometido a este régimen exponencial que tenemos. Es muy importante, para situar a las startups, es muy importante explicar cuál es la relación que existe realmente hoy en día entre investigación e innovación. Y yo quería mencionar esto. Mira, hace muchos años tú te podías plantear la pregunta de si innovabas en mejora o en valor. Hoy en día sabemos que la innovación es un mecanismo de diferenciación estratégica y ya no puedes innovar en mejora o en valor. Solo puedes competir en valor, ¿vale? Entonces, la innovación va unida al riesgo y cuando empiezas a asumir riesgo, entonces empiezas a innovar. Tenemos que acostumbrarnos a esta ecuación que he puesto aquí, donde pone la investigación más estrategia, más gestión, más el éxito en el mercado, es innovación. Eso no significa que la innovación no exista sin investigación. Claro que existe. La única diferencia es que lo que te permite competir es cuando tiene una carga importantísima de investigación. Es lo que te da el valor diferencial. Si no, va a ser muy efímera esa diferencia. ¿De acuerdo? Entonces, las empresas que aportan competitividad a un país, trabajo de calidad, son aquellas en las que la innovación tiene esa fuerte carga de investigación, una carga tecnológica muy importante. Voy a ver si encuentro, voy a atajar porque es que, bueno, el tiempo se nos va, pero os quería hablar de esta matriz, que a mí me parece que es muy importante y lo voy a relacionar con lo que ha dicho el ponente anterior, sobre cómo los fondos de la Unión Europea se están aplicando a este... Mira, hay 4 tipos de innovación que existen. Uno es lo que se denomina los océanos rojos, en los que lo que se hace es financiar proyectos de bajo riesgo para obtener una innovación incremental. Son proyectos de mejora continua y tal. Bueno, en investigación también existe investigación roja y tal, pero vamos a hablar. Todas las investigaciones de alto riesgo y alto potencial, pero que tienen bajo retorno, porque no hay un retorno económico, es lo que se habla hoy en día, lo que se llama la investigación blanca, ¿no? Han irrumpido las tecnologías digitales y han creado unas zonas de cierta irracionalidad, zonas exuberantes, ¿no?, donde hay unos proyectos que son muy especulativos a través de los modelos de negocio digitales, por ejemplo, Facebook, Uber, WhatsApp, Airbnb o YouTube, ¿no? A estos se les denominan océanos dorados de startup, ¿eh? El riesgo es muy bajo, pero generan unos retornos increíbles, ¿no? Y llegamos a la zona que está haciendo moverse el mundo, que son los océanos azules y de alta tecnología. Estos son zonas muy intensivas en I+D, donde las inversiones y los plazos para conseguir la disrupción y por lo tanto tienen riesgos enormes, son una zona de espacios de mercado nuevos, libres de competidores, ¿vale? Aquí es donde están surgiendo muchas startups, ¿vale? En esta zona que se llama no sustitutiva de negocios que ya existen y que genera de verdad muchísimo crecimiento económico, es especialmente atractiva para la competitividad nacional y creación de ecosistemas sanos de innovación. Y está demostrado que los países que tienen innovación azul tienen mayor inversión extranjera, crean más empleo y crean crecimiento económico. Sin embargo, los países que están en la zona roja, pues que viene a ser Japón, pues acaban teniendo una estagnación o una deflación, ¿no? Bueno, si queremos tener crecimiento económico, necesitamos primero innovación blanca, para luego poder pasar a innovación azul. Es decir, tú no puedes directamente solamente poner fondos en la innovación azul, porque necesita toda una base científico-tecnológica que está en la innovación blanca. No salen en un país proyectos de alta tecnología si no tienes un sustrato de conocimiento detrás. Eso está muy claro, ¿eh? Pero este sustrato de conocimiento es algo necesario y no suficiente.
necesitamos empresas que cooperen con esos centros de conocimiento. Y ahí es donde se necesitan marcos institucionales y políticas que lo permitan y lo incentiven, ¿vale? Este es un punto débil, por lo general. Sin embargo, hay países que están realmente centrándose en este punto. Un ejemplo es Israel, con la creación de startup, ¿no? El Startup Nation, que llaman. Bueno, a mí personalmente y basado en mi experiencia personal me parece que es cierto que para llegar a la innovación azul hay que pasar por la blanca, muy bien, pero también digo que es necesario añadir esas variables que aparecían en la ecuación de estrategia, de gestión y fabricación a gran escala que son necesarias y que fácilmente podemos encontrar en empresas navegando en océanos rojos. Sin embargo, crear empresas desde océanos rojos es muy difícil porque son grupos de innovación en su interior que por lo general son prácticamente anulados porque la tendencia de una macroempresa va a ser la de eliminar esos focos de alto riesgo. Es una cosa natural que ocurre. Los distintos programas marco han sido cruciales para crear innovación de todos los colores, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que está ofreciendo. No voy a hablar de esto porque ya lo ha contado anteriormente mis compañeros, o el presupuesto no voy a hablar también. Solo voy a poner, y de esto tampoco cómo ha ido variando el presupuesto, pero voy aquí directamente. Nos estaba contando Ignacio cómo había distintos, en el nuevo programa Horizonte Europe, cómo había distintos pilares que estaban afectando. Bueno, he intentado aquí ver cómo en el pilar de ciencia excelente, cómo lo que se está haciendo realmente es inyectar fondos que van directamente a lo que es innovación blanca, tanto en la parte de infraestructuras de investigación como lo que es a través del ERC. Y luego están las acciones Marie Curie, que estas las han aumentado recientemente, de lo cual nos congratulamos absolutamente todos. Pero bueno, eso es innovación blanca. Luego, en el pilar 2, esto exige cooperación público-privada, exige formación de consorcios entre empresas y entre centros de investigación que están en innovación blanca. Esto es uno de los pilares fundamentales porque aquí la investigación es dirigida. Y de aquí salen muchísimas startups. Salen ya muchísimas startups. Lo que ocurre es que tienen periodos de maduración más altos que lo que se hace en el pilar 3, que es Europa Innovadora. Sin embargo, repito, si solo pretendemos inyectar recursos directamente a la zona azul y no tenemos en cuenta que tienen que ir de la mano, incluso en el pilar 3, la innovación azul y la innovación blanca, no lo vamos a conseguir. Última cosa que quisiera decir. Bueno, con Next Generation, la verdad es que hay una parte que estamos bien contentos por Horizon Europe, pero todavía ahora, a nivel nacional, tenemos que esperar, como ha dicho Román, a que cada país haga un plan propio diciendo exactamente cuáles van a ser las vías de ejecución de ese presupuesto y cómo se va a hacer. Yo creo que es excesivamente pronto opinar, pero hay mucho dinero ahí que si realmente hay una parte importante, y lo va a haber, que se dedica a mejorar el I+D nacional, en este caso hablo de España, estoy seguro que vamos a mejorar no solamente la situación actual, sino que vamos a conseguir muchos más recursos también que vengan del resto de Horizon Europe. He ido al final porque, bueno, no, yo creo que de tiempo no vamos bien, ¿no, Laura? Bueno, vamos un poco justos, pero por eso te lo agradezco, Ramón. Así también podemos comentar un poco la presentación que has hecho con los otros panelistas, con Román y con Ignacio. Me gustaría, porque me ha parecido muy interesante, creo que detrás de todo lo que es el sistema de I+D+I de un país no solamente tiene que ver con los planes de política nacional, en nuestro caso estamos dentro de Europa y creo que vuestras presentaciones han puesto de manifiesto cuál es la relevancia de las herramientas que el COVID ha acelerado. Yo creo que ha acelerado un cambio de paradigma, un cambio en las misiones que comentaba Ignacio, un poco en la perspectiva. Sí que me ha chocado mucho los datos que habéis dado de potencias mundiales, me choca, ¿no? Comparándolo con España. Y me gustaría abrir
entre vosotros simplemente que comentaseis lo que quisieseis, porque creo que no tenemos muchas preguntas en el chat, así que por favor abrimos un pequeño debate entre vosotros. No sé si Román querías comentar algo. Sí, Laura, muchas gracias. No, yo solamente quería decir que me ha parecido muy brillante la exposición de Ramón y por un ángulo muy fresco y visto todo desde arriba, las piezas muy encajadas. Y bueno, pues lo único que quería decir es un poco que apoyo plenamente el hecho de que Ramón considere que todo lo que es innovación blanca, como la muy bien, ¿sabes? Es realmente fundamental para poder pegar ese salto de la I+D hacia una contribución para intentar de alguna manera solventar estas transiciones verdes y digitales del mejor modo, ¿no? Yo creo que hay muchísima innovación deep tech que está surgiendo en estos momentos. O sea, creo que el ADN de la innovación ha cambiado, ¿no? La innovación ahora no es la misma que hace 10 años y si la multiplicamos por el efecto COVID, pues ya, o sea, los cambios son todavía mucho más grandes, ¿no? Yo creo que son cambios en 3 dimensiones fundamentales. Uno de ellos es la velocidad a la que van las cosas, donde vemos pues, o sea, hay segmentos de mercado que cambian radicalmente de un momento prácticamente en cuestión de pocos meses, ¿no? De un momento a otro casi, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, antes de que se produjera la crisis, cómo todo el sector, digamos, de comercialización al por menor pues, ha cambiado radicalmente con la aparición de los Amazons, Alibaba, tal y cual, ¿no? Y estos cambios se producen de manera muy rápida, vertiginosa y de manera también pues, muy constante y generando cambios, induciendo cambios importantes en la manera en la que actúan los consumidores. Y creo que una de las cuestiones fundamentales es esa celeridad, ¿no? Otra sería la concentración. O sea, estamos viendo que por esos efectos de red a los que aludía también Ramón, pues cada vez hay un número mayor de empresas, digamos, que están en la cima de su productividad económica, que siguen encontrando nichos de mercado y profundizando en esa cima, mientras que hay una gran, digamos, cola de empresas detrás en la distribución que no tienen acceso al mismo nivel, digamos, de disruptiva que se está llevando a cabo en lo alto de la cúspide de esa distribución, ¿no? Entonces yo creo que las políticas de innovación tienen que estar orientadas también a romper esas barreras y a permitir no solamente la creación de innovación disruptiva, sino también la difusión de la innovación, ¿no? Y mi último punto es la otra C, que serían o sea, todos los temas relacionados con la complejidad. O sea, yo creo que ahí las innovaciones están apareciendo en la conjunción entre distintas tecnologías y entre distintas disciplinas científicas. Y por eso el elemento Deep Tech es muy importante, ¿no? Y el trabajo que se puede hacer en instituciones públicas de I+D, conectándolas bien con la parte empresarial, yo creo que también es un trabajo muy importante. Yo quería añadir aquí un pequeño comentario y creo que también justo ha coincidido todo esto con el cambio de marco, es decir, cambiamos de H2020 a Horizon Europe. Creo que esto también es bastante relevante, ¿no? para ir adquiriendo pues, los nuevos pactos en la ciencia, ¿no? Lo que habláis, el Green Deal, la herramienta del Next Generation, creo que eso es muy importante. Ramón igual puede aportarnos un poco de cómo España, ¿no? va a lidiar con esto. Bueno, no sé si yo soy la persona más adecuada para hablar lo que se va a hacer en España, seguramente no, pero lo que sí me gustaría decir es, a ver, ha sido un planteamiento complejo el que ha tenido la comisión, porque tenía, por un lado, y era consciente de que en el campo digital estábamos quedando de alguna manera, teníamos que reforzarnos porque si no hay tecnologías que nos iban a invadir, lo entiendo. Por otro lado, hay un gráfico, qué pena que no lo he puesto, donde lo que se ponen es qué consideramos en Europa realmente que son nuestros problemas, ¿no? Y va por bloques, si era económico, si era tal... Bueno, el económico ya pasó a la historia. El problema en el año 2020 es verde. O sea, todo el mundo considera que el gran problema precisamente es el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, dicen, bueno, cuidado. Por un lado tenemos las tecnologías, todo es interacción al final, ¿no? Pero tenemos este problema. Por otro lado tenemos el problema clima y de repente surge el COVID, ¿vale? Es decir, yo para mí, y ahora que no nos oye nadie,
yo creo que hubo una oportunidad, es decir, bueno, pues mira, ahora o nunca, necesitamos realmente lanzar a Europa. Estaba lanzando ahora mismo un nuevo programa marco, lo ha lanzado con fuerza. De hecho, yo no veo las líneas ahí que sea para... Es que meter todo ese dinero para COVID hoy en día sería demasiado tarde. ¿Cuánto tiempo se tarda en desarrollar el conocimiento de las vacunas? Es otra cosa, ¿no? Pero quiero decir que yo creo que nos hemos dado cuenta que tenemos que impulsar a Europa a través realmente de la investigación e innovación. Yo voy a empezar, ya no existe, hablando con Xavier Farrás, me decía, bueno, es que la investigación es un input y la innovación es un output. Entonces no lo podemos poner I más D más I, porque es que no podemos sumar cosas distintas, ¿no? Entonces, la tendencia tiene que ser, si quieres una innovación buena, tiene que llevar investigación, ¿vale? Es decir, tiene que juntarse en ese sentido. Y yo creo que tenemos los mimbres dentro de este Horizon Europe precisamente para conseguir eso, que es que se unan más los instrumentos que van dirigidos ya a la etapa final, pero hay que unirlos con la parte inicial. Y eso falta, porque si no vamos a crear startups que van a cerrar por falta de no tener precisamente una parte de conocimiento fundamental que es la que le va a hacer distinto a los demás, le va a hacer competir, ¿no? Y Ramón, por llevarlo un poco a los perfiles científicos, ¿no? Que son la gran mayoría de nuestra asociación, yo creo que también aquí hay un punto de, sobre todo, de conocer cuáles van a ser los sectores estratégicos, cuáles sectores se alinean con este nuevo paradigma, por llamarlo de alguna manera, no paradigma, sino contexto. Y luego también una cosa que tú has apuntado muy importante, el tema de la innovación y de la investigación. Yo también coincido contigo, que no es, pueden ir o no ligados, pero efectivamente uno es el input y el otro es el output. Esto creo que todos estamos más o menos de acuerdo. Y por último, decirte que pienso que también tiene que haber un cambio a la hora de, dijéramos, de los mercados, ¿no? Yo creo que las palabras clave aquí serían conservación, resiliencia, sostenibilidad. Y yo creo que esto es lo que está pretendiendo este nuevo contexto, ¿no? Son parámetros que hasta ahora quizás no se habían tenido en cuenta, pero creo que hay que hablar de eso, ¿no? De resiliencia de sistemas, tanto en biodiversidad, en medio ambiente, como en industria. Es que no, van siempre a la mano, ¿no? De la economía circular. Yo creo que hay un montón de sectores, bueno, yo hablo por la parte quizás de geología, hay muchísimos sectores que es posible, es decir, creo que se están aplicando planes nacionales en términos de economía circular y creo que eso también es importante, este término. No sé si queréis comentar algo más. Solo una cosa, porque igual ha quedado y se malinterpreta. Yo no estoy diciendo que toda la investigación tiene que ir orientada ya a una innovación determinada, en absoluto. Creo que hay que separar claramente. Tiene que haber ese 23% que nos ha quedado de RC, que había que subirlo y mucho. Esa parte que ha de RC es fundamental y ahí no tenemos que intervenir. Bueno, con las misiones, bueno, ya se está aceptando y tal, pero ahí sí que creo que tenemos que dejar que aquel que es excelente desarrolle una ciencia, pero no es la ciencia para cuando acabe este programa marco ni el siguiente, va a ser para el siguiente. Si eso no lo cuidamos, tendremos un problema después, eso es seguro. Yo estoy hablando que hay mucha investigación que va dirigida y ya tiene que ir de la mano y llegar hasta la innovación al final. Pero la parte inicial, no. Es decir, hay una parte de ciencia básica fundamental, que es la que se hace en RC, que yo la potenciaría, pero que creo que hay que dejarle bastantes en paz. Y que, vale. Oye, disculparme, mira, estoy viendo que hay pues, muchos comentarios y preguntas. Voy a hacer una cosa. Nosotros en nuestra página web de CEBE tenemos un espacio también donde podríamos... Voy a recopilar estas preguntas, os las mando y por favor, si no las podéis contestar, luego las dejaremos colgadas en nuestra página web porque me parece interesantísimo. Por ejemplo, Eva dice, falta consolidación empresarial, no se ha trabajado lo suficiente en la relación academia-empresa, que la gente, los científicos más puros, muchas veces nos gustaría ver todo ese trabajo
bueno, pues no sé, ¿no? En practicidad, materializado, ¿no? Bueno, hay de todo tipo de comentarios y algunas preguntas también he visto por ahí, de eso hablando de la innovación roja de Ramón, cómo podría hacer España para... Hablan del mapa de innovación, en cómo se encuentra España en este contexto. Bueno, me gustaría que si queréis las abordásemos, yo las envío por correo electrónico y las pondremos en nuestra web y así podemos tener vuestro feedback. Bueno, agradeceros mucho vuestras presentaciones, vuestra disponibilidad. Muchísimas gracias. Y yo creo que Ana, la presidenta de CEBE, termina presentando el siguiente evento que va ligado a este. Muchísimas gracias. Exactamente, va muy en línea con las presentaciones de esta tarde, ¿no? Se ha puesto de manifiesto que la industria es una de las claves y bueno, nuestro segundo, si me permitís compartir la pantalla y que comparta la buena presentación, que no es esta. No, aquí. Un momentito. No lo encuentro, es que tengo muchísimas. Aquí. ¿La veis ahora? Laura, Sí, ¿veis la pantalla? sí, sí que lo vemos, Ana, sí. Vale, lo voy a dejar así. ¿Puedes ponerlo en modo presentación para que veamos? Exactamente, decía que bueno, la industria es una de las claves, como hemos visto esta tarde, y en el segundo evento, que será el 21 de octubre a las 6 de la tarde, pues bueno, vamos a centrarnos un poco a el plan de recuperación y la visión desde el sector industrial. Vamos a hablar de ecosistemas industriales con Eva Revilla, que viene de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea. Antonio Novo va a hablar también de, bueno, de clústeres industriales. Él los conoce muy bien, puesto que es el presidente del European Clusters Alliance. Elena Batanero nos contará un poco cómo el plan de retorno de las autonomías, en este caso de Aragón, se apoyan en estos clústeres de empresas para la atracción y el retorno de talento a España. Y por último, John Arocena, director general de ASEBIO, que es la Asociación Española de Bioempresas, nos dará un poco su visión sobre el sector biotecnológico en España. Y bueno, de nuevo con esto me gustaría agradecer a los participantes de esta tarde y a nuestros colaboradores y patrocinadores, en especial la Fundación Ramón Areces. Y pues nada, las preguntas las contestaremos, como bien dice Laura, en nuestra página web y espero que os haya servido para conocer un poquito más la situación de Europa. No sé si quieres decir algo más, Laura. No, yo creo que estupendo. Además ha quedado bien presentado el segundo evento. Esperamos un poco, quizás. Sí, bueno, también deciros para aquellos que nos conocen y que quizás no nos siguen en todas las redes y para aquellos que nos acaban de conocer, pues tenemos nuestra página web y por supuesto redes sociales. Así que si queréis estar al tanto de nuestras actividades, no dudéis en seguirnos.